¿Qué tal? ¿Cómo les va? Pues de nuevo con ustedes en estas cápsulas que están orientadas, como ya lo dice en la misma hoja frontal, están encaminados exclusivamente a aquellos profesionales que trabajan en el ámbito de la psicoterapia y la consultoría filosófica. Aquí es muy importante de una vez por todas irle dando su lugar a esta maravillosa tarea que se hace desde la consultoría filosófica, que aunque tiene algunas similitudes, también tiene algunas diferencias. En su momento las vamos a revisar, pero por lo pronto en esta ocasión vamos a ver un tema que, caramba, yo digo que todo aquel que se dice psicoterapeuta debe estar pendiente de este tema, el tiempo de vida que le invierta a esta actividad. Es decir, es un tema permanente. Los aspectos éticos de la psicoterapia. Miren, la psicoterapia es esencialmente un hecho bioético y como tal debe de tener sus espacios de reflexión. No es suficiente un código del psicólogo, ¿sí? Sino que tiene que haber una permanente reflexión de la psicoterapia como un hecho bioético por meditar constantemente. Y claro que tiene diferentes renglones esta reflexión. Esta reflexión es al mismo tiempo que es permanente, que debe de hacerse tanto a un nivel individual como a un nivel colectivo. Pues oigan, son muchos renglones. Y bueno, lo voy a ir viendo poco a poco para que ustedes se vayan animando con el propio tema. De hecho, yo les digo, no es fuerza que escuchen todo el audiovisual en un solo movimiento y además tal vez vuelvas a él en algunas ocasiones, y esto es bueno, esto es una maravilla. Miren, el psicoterapeuta tiene que hacer una distinción entre lo que es un enfoque psicoterapéutico y lo que es una mera estrategia. Por ejemplo, de pronto alguien puede decir, es que a mí la cosa esta de la delfinoterapia me parece algo maravilloso, ¿sí? Esa es una estrategia. Y de esas estrategias vamos a encontrar algunas centenas de estrategias de esa naturaleza, y por errores de concepción, luego le anteponemos el tema de terapia, ¿sí? Sí, el postfijo, terapia, delfinoterapia, equinoterapia, y vaya usted a saber, ¿sí? Entonces, estas son estrategias. Las psicoterapias eh, son, creo que las podemos contar con los dedos de la mano si nos sobran, lo que son verdaderos enfoques psicoterapéuticos, ¿sí? Y nosotros, si ciertamente nos sentimos familiarizados
con uno de esos enfoques, tenemos la obligación ética de conocerlos todos, ¿sí? Y, por supuesto, practicar donde más cómodos nos sentimos. En ese enfoque en el que te sientes cómodo o cómoda, entonces ahí es donde, porque se trata también de que estés a gusto en lo que estás haciendo. En esta distinción tenemos que revisar los soportes teóricos. No habrán de ser constructos artificiosos, tendenciosos, ocurrentes, que se pretenden encasquetar en la vida de las personas solo porque han pedido tu ayuda. ¿Sí? Entonces tenemos nosotros que cuidar muchísimo en que estos soportes teóricos, ese que tú has asumido, que la verdad conozco soportes teóricos con mucha congruencia, pero también conozco verdaderas sopas teóricas, ¿sí? Y que luego se pretenden encasquetar en la vida de las personas, imponérsela en la vida de las personas, solo porque han pedido tu ayuda. Y recuerden que estamos revisando la psicoterapia como un hecho bioético. Los soportes teóricos tendrán que pasar por diversas validaciones externas a través de los años que comprueben su verdadera eficacia mediante cuidadosos seguimientos. Vean ustedes qué importante entonces que estos soportes tienen que manifestar a través del tiempo su validez. Y además que respondan a los imperativos globales a los que la gente se enfrenta, a las presiones geoeconómicas y políticas a las que su comunidad se enfrenta todos los días. Y nosotros tenemos que estar sabidos de todo eso, y esos modelos que nosotros hemos escogido tienen que responder a todo eso que al finalmente pues angustia a nuestros usuarios. Las estrategias urgentes aquí y allá probarán su valía cuando se incorporen sin esfuerzo a los modelos y enfoques probados a través de decenas de años de investigación. ¿Esto qué quiere decir? Les pongo un ejemplo maravilloso. La programación neurolingüística, que cuando yo la conocí en el 1993, estaba en todo su apogeo, pero era claro que con el tiempo iba a sucumbir. Y yo, pero ¿cómo? Si todavía están haciendo maestría, sí, pero poco a poco va en un declive. Y curiosamente, enfoques que tienen 100 años, ¿sí?, se mantienen, ¿sí?, vigentes. ¿Sí? Bueno, ahorita digo cuáles son esos que se mantienen vigentes. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con la programación neurolingüística? ¿Qué nos dejó como aspecto maravilloso? ¿Y qué se va a pervivir? ¿Sí? 50, 60, 70 años. ¿Sí? Su metamodelo de lenguaje. Porque ese modelo es un modelo de escucha activa que se puede insertar en todo enfoque psicoterapéutico que busque la exploración de la subjetividad. Ya apareció una palabra novedosa: subjetividad. ¿Sí?
Un modelo no puede ser psicoterapéutico si no se explora subjetividad. Si hacen otra cosa es solamente terapéutico. Y entonces ya como que ya se empieza a hacer angosta la gama de enfoques psicoterapéuticos probados. Volvemos entonces a la programación neurolingüística, ¿sí? ¿Dónde encuentras toda esta maravilla del metamodelo del lenguaje? ¿Sí? Esa maravilla la encuentras tú en el libro, en los tomos 1 y 2 de los libros de la estructura de la magia. Estructura de la magia 1 y estructura de la magia 2. ¿Qué es ese planteamiento? Ese planteamiento estudia a tres grandes psicoterapeutas, como son Fritz Perls, señor hipnoterapeuta, ahorita me acuerdo de su nombre, y Virginia Satir, Milton Erickson. Ya los tenemos los tres. Fritz Perls, Milton Erickson y esta señora Virginia Satir, una maravillosa terapeuta familiar, podríamos decir sistémica, ¿sí? Podríamos decir sistémica, aunque ella poco está familiarizada con la teoría general de los sistemas, sin embargo, hace un hermoso trabajo de corte sistémico y tiene por ahí una obra hermosísima, muy barata, por cierto, de 8 o 9 libros, si mal no recuerdo, y unos son hermosísimos, 2 o 3 son exclusivamente de la psicoterapia, y la verdad, entonces, lo que presenta Grinder y Blander, si mal no recuerdo, sí, ellos presentan el estudio, estudian a estos tres psicoterapeutas y forjan un metamodelo. Pero ¿qué pasa? Cómo le ponen su aterrizaje perfecto para poder entrar en el mundo de la gente? Bueno, pues utiliza un modelo hermenéutico de escucha, ¿sí? Al que de fondo llámese el círculo hermenéutico, ya sea desde la visión de Heidegger, de Gadamer, de Ricord, todos ellos se suscriben a este círculo hermenéutico. Y entonces tenemos en este maravilloso planteamiento hermenéutico, pues entonces Grinder lo toma y esos elementos que francamente también se va a tener que sumar Noam Chomsky, un filósofo lingüista que está vivo aún, es una maravilla, léanlo, hay muchos trabajos de él en el YouTube, escúchenlo, léanlo, y de la obra de Noam Chomsky sacan el modelo de escucha. El modelo de intervención lo toman del estudio de estos tres psicoterapeutas y el modelo de escucha lo toman de las aportaciones de la gramática transformacional de Noam Chomsky, que está puesta en su inmensa obra apenas en tres libritos. Un día sacamos los libros y hablamos exclusivamente de las aportaciones de Noam Chomsky en este modelo de escucha. Y entonces, ¿qué es lo que nos quedamos? Con el modelo de escucha, ¿sí? Si queremos saber más, nunca está de más leer a Virginia Satir, por favor. Es elemental leer a Virginia Satir, leer a Fritz Perls. También nos vamos a dedicar un día a leer la obra de Fritz Perls y las intervenciones maravillosas de Milton Erickson, ¿sí? ¿Cómo escucha?
como escucha, como hipnoterapeuta, luego le doy mi posición sobre la hipnosis. Entonces, por lo pronto así. Entonces, mi punto es que la programación neurolingüística nos va a dejar este modelo de escucha, surgido de la obra de Noam Chomsky, desde la gramática transformacional, y que estudia entonces, ¿sí? El lenguaje superficial, el lenguaje profundo y el lenguaje de referencia. En un maravilloso cuadro que algún día lo estudiamos. Es hermoso, es hermoso. A mí me apasiona cuando me piden, si alguna vez ustedes me dicen, Alfonso, dinos cómo se trabajaba el modelo psicoterapéutico que planteaba Heidegger, que escribió Medard Voss en los seminarios en el barrio de Solicón, allá en Alemania. Pues lo estudiamos y lo vemos. Y van a ver qué maravilloso es. Desgraciadamente luego les cuento la historia de cómo se queda atrapado ese maravilloso planteamiento. Y bueno, los libros ahí están. Los seminarios de Solicón es un libro maravilloso, lo tiene la editorial Herder y lo tiene la editorial Gitan Jáfora. Es una editorial mexicana, allá en Morelia, y que tiene libros muy bonitos, y entre ellos tiene el de los seminarios de Solicón, que es un esfuerzo de Medard Voss, de traer a Martin Heidegger después de que está en juicio, por sospechas de nazismo, y entonces le regala a varias decenas de psiquiatras estos elementos, y desgraciadamente todo eso pues se perdió, ¿no? Pero nosotros lo podemos recuperar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ahí hay un vivo ejemplo de lo que nos deja la programación neurolingüística, un modelo de escucha, porque todo psicoterapeuta debe de tener un claro modelo de escucha. Entonces tenemos ese modelo de escucha, pero también tenemos, por ejemplo, otros modelos de escucha, como es el propio método socrático, ¿sí? Aquí en el Instituto de Estudios para el Desarrollo del Ser, se ha implementado a través de los años. Llevamos ya cerca de 18 años estudiando estos modelos. Aquí se ha implementado un modelo a través de los años. Alguna vez hablaré de él, que se llama, que está integrado por el método socrático, el método intuitivo y al centro el método fenomenológico husserliano. Ese lo veremos tal vez dentro de algunos 6-8 meses, ya que se hayan familiarizado con toda esta jerga maravillosa a la que no estamos acostumbrados los psicoterapeutas. Los psicoterapeutas debemos de acostumbrarnos a hablar de esto, ¿sí? Yo lo único que tengo aquí para estar con ustedes es una guía. Es una guía. Miren, ahí están los renglones, una guía, ¿sí? Pero todo lo demás surge desde todo lo que recuerdo, desde lo que he leído, todo lo que está aquí atrás de mí, todo está leído. Todo, ¿sí? A lo mejor encontramos por ahí algunos 3 o 4 libros todavía empaquetados que son parte de la fila de libros que quiero leer, ¿sí? Y que adquirí una buena parte antes de la pandemia, y que he ido leyendo libros. Me falta más, me falta mucho más por aprender. Yo quiero aprender mucho más, pero todo lo que voy a estar viendo con ustedes es a asalto mental, igual como le hablo a los usuarios, ¿sí? Igual. Entonces, pero sí tenemos que acostumbrarnos a tener estas charlas entre psicoterapeutas, a cruzar información, y no es que necesariamente se tenga que hacer las charlas por enfoque. No, es que si nosotros nos ponemos a leer la teoría de campo de Kurt Lewin o la teoría de campo de Carl Rogers,
que son unos libritos hermosos, bien, así, dan ternura porque son unos libritos pequeñitos. La verdad es encantador. O la teoría existencial en esa misma coleccioncita, una colección de así de libros pequeñitos. Y cuando tú lees las teorías de campo de estos personajes, pues oye, aunque yo no haga, aunque yo esté concentrado en el análisis existencial, por supuesto que vuelvo a leerlos. Por ejemplo, yo casi no hablo de Víctor Frank, pero caramba, pues tiene una obra monumental. Y a veces hay que volver a las fuentes, hay que ir a leer. Y a mí me gusta mucho leer los originales, los textos originales. Y y creo que yo estoy atrapado en eso, ¿no? En que alguna vez estemos decididos a sentarnos a platicar. La pandemia nos ha dado la oportunidad de sentarnos a platicar con terapeutas de todo el mundo, de habla hispana si tú quieres. A mí me gusta pensar en español, francamente. ¿Y por qué? ¿Por qué cuido mucho mi pensar en español? Porque de esa manera todo surge fluidamente, ¿no? Entonces, al contrario, cada vez cuido más saber más de mi propio lenguaje. Entonces ya vimos la distinción entre un enfoque psicoterapéutico y una mera estrategia. Y entonces, la estrategia, quedamos en este último punto que yo planteaba, el metamodelo de escucha, ¿sí? Entonces, Grinder y Blanda presentan dos metamodelos al mismo tiempo. El psicoterapeuta, y creo que cualquier profesionista en ciencias humanas, tiene que asumir qué lugar le quiere dar al usuario que se acerca a sus servicios. Y eso es elemental. Primero, una novedad más en la terminología. Ciencias humanas. Desgraciadamente, las ciencias humanas se parcelizaron en un afán de comprender, pero en este afán de comprender nos perdimos. La verdad necesitamos una reincorporación de las ciencias humanas, porque si ustedes ven mis charlas o están orientadas a los usuarios, son más antropológicas que psicológicas. ¿Sí? Estoy más metido en que la gente descubra sus modos de vida, ¿sí? La secuencia de pensamiento en la que vive, que escudriñe toda esa forma de una manera acuciosa, ¿sí? Y entonces eso es antropológico, eso no es psicológico. Entonces, la idea es que hiciéramos una sola ciencia humana. Como no se puede hacer, entonces vamos por la transdisciplinariedad. Es decir, es un término también rico, nuevo. Este año es un año, con todo y pandemia, este año el siguiente son años de la transdisciplina, ¿sí? Aquí con la transdisciplina vienen los elementos del pensamiento complejo del maestro Morín, y entonces ahí como que hay otros elementos ahí que luego vamos a trabajar como pensamiento complejo, que sí es necesario estudiarlo. Y entonces volvemos. El psicoterapeuta, y creo que cualquier profesionista en ciencias humanas, tiene que asumir qué lugar le quiere dar al usuario que se acerca a sus servicios. O sea, cómo ve él a ese usuario, porque la mirada que tenga de ese usuario va a definir el trabajo del psicoterapeuta. Si lo ve como una cosa o como un recipiente. Sí, 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 hay terapeutas que ven al paciente como un recipiente. Aquí te va ese conocimiento. Oiga, pero yo quería hacer autoconocimiento. No,
No, no, yo mejor te dicto. Yo mejor te dicto la vida. Y creo que va a ser mucho mejor y así no nos entretenemos. Entonces, hay psicoterapeutas, aunque se cruzó la palabra terapeuta porque es difícil pensar en un psicoterapeuta que vea a su usuario como una cosa o como un recipiente. También puede verlo como un sujeto, ¿sí? Pero un sujeto incluso por manipular, ¿sí? Lo ve como sujeto, pero un sujeto por manipular. ¿A qué me refiero con manipular? Por plantearle directivas de vida. Y un psicoterapeuta no aconseja, no sugiere, no manda directivas de vida, aunque se las pregunten. Aunque les pregunten, un psicoterapeuta no da consejos. Hay una frase muy bonita en el psicoanálisis freudiano que me parece muy rica, donde el psicoterapeuta, el psicoanalista o el psicoterapeuta psicoanalíticamente orientado, en el afán de ayudarlo en la primera etapa de su psicoterapia, en este ejercicio del método de asociación libre. Entonces, libre asociación de las ideas. Entonces, ahí dice el terapeuta, el psicoterapeuta, el psicoanalista, voy a prestarle algunos elementos de mi yo. ¿Por qué podría estar autorizado? Porque un psicoterapeuta o psicoanalista freudiano ha llevado años y años de formación. 10, 12, 14 años de formación. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para no quebrarse en el momento del psicoterapéutico. ¿Sí? Sí. Para no se den esos fenómenos que luego veremos, si alguna vez lo podemos ver, si ustedes quieren verlo, estos elementos de transferencia, contra transferencia, que son hermosísimos, que son particulares del psicoanálisis, ¿sí? Pero que en esta visión el psicoterapeuta le presta el yo, pero luego cierra el punto, así como así, bueno, ya te presté mi yo para que pensaras en esto y en esto, pero me lo devuelves y ahora tú qué piensas después de varias semanas en que cuando vuelve a surgir el tema, ¿tú qué piensas? Ah, ya se devolvió el yo y entonces el otro ya empieza a ejercer su propio yo. Y entonces aparece otro término que no es extraño, pero que tenemos que acostumbrarnos a usarlo más frecuentemente. El yo y las funciones del yo. Las funciones del yo son algo que ustedes tienen que revisar dentro de las primeras 4 sesiones. Debe quedar establecido, ¿sí?, cómo están funcionando todas esas categorías del yo. ¿Se dan cuenta qué hermoso? No es en la primera sesión como algunos se plantean. Esto es cosa imposible, ¿sí? Si a ustedes les piden un expediente, no se puede hacer antes de 4 sesiones para que no los tomen por sorpresa, ¿sí? Para que no los tomen por sorpresa. Es imposible. Así puedes hacer un resumen de la sesión, pero para tener un principio de expediente, donde tengas identificado más o menos la situación por lo que ha ido a terapia, cuando ya has estudiado los diferentes contextos, cuando ya hayas explorado las diferentes funciones del yo, ¿sí?, y sus respuestas ante los imperativos del medio, ¿sí?,
cuando ya te has acercado a cómo reacciona a las influencias sociales, entonces ya puede surgir y además haber hecho un análisis. Después de 4 sesiones haces un análisis, haces un plan de trabajo, y entonces ya puede surgir el expediente. Y los subsecuentes serán las notas de evolución, que luego hablamos de eso. El expediente es obligatorio. Ustedes saben que hay una norma oficial para trabajar el expediente. Claro, el expediente en la psicoterapia varía un poquito con los enfoques, pero realmente lo de las funciones del yo aplica para para todas las psicoterapias. ¿Puedo también reconocer a mi usuario como humano? Y además reconocerlo con capacidades, con habitualidades. ¿Sí? Sí, sí. Y sus hechos de voluntad. Ah, entonces es un humano que se puede responsabilizar de su vida. Entonces, este psicoterapeuta dice, no, es que para mí todo usuario es humano, ¿sí? Y esa humanidad alcanza, ¿sí?, para que mediante mi trabajo psicoterapéutico se dé cuenta de cosas de sí mismo, ¿sí?, mueva sus horizontes personales, su mirada ante el mundo, ¿sí?, y tenga, no sé si cambios o no, porque si el cambio no es asunto del psicoterapeuta, tal y como lo plantea Max Schiller, en el autoconocimiento de los dioses, luego lo vemos, luego vemos a Max Schiller, se lo prometo, ¿sí? ¿Se dan cuenta qué hermoso? Pero más allá de humano, hay psicoterapeutas que van a considerarlo persona. Y entonces persona es aquel humano al que yo le reconozco su capacidad de reflexionar sobre sí mismo, su capacidad de homeostasis, de autorregulación y de incidir armónicamente en su comunidad. Ese es la persona. Entonces yo tengo que decidir qué tipo de persona se va a sentar enfrente de mí, porque depende de lo que yo tenga como visión antropofilosófica, ¿sí?, de ese usuario, de ahí va a depender todo mi trabajo. Y entonces, la última categoría, persona humana, que es el más complejo de todos, y ahí se reconoce la capacidad de reflexionar sobre sí mismo, de forjar sus propias decisiones, de tomar ciertos liderazgos, de influir de muchas maneras mediante el discernimiento en su comunidad. Y entonces tú decides si tu usuario lo vas a reconocer como cosa o recipiente, como sujeto, como humano, como persona o persona humana. ¿Se dan cuenta qué hermoso es este tema? Este tema es maravilloso. Este tema es maravilloso porque entonces nos permite ir explorando los aspectos éticos de la psicoterapia, reconociendo que la psicoterapia es un hecho bioético por reflexionar permanentemente. Bueno, pues parece que por esta ocasión vamos a dejar el tema así. Creo que vamos a tener casi cuatro charlas al respecto del tema. El tema, no se les olvide, son los aspectos éticos de la psicoterapia, y probablemente lo nombremos así, y así como paso 1 o fase 1, ¿sí? Sobre todo para que no se abrumen, no tiene caso que se abrumen, pero sí te encargo, eso sí,
que si tienes alguna pregunta, pues, ¿sabes qué? Pues háznosla saber para nosotros, para quienes me apoyan y yo podamos ir organizando temas que veremos a través de los meses, porque hay muchos temas por trabajar. Sí, hay muchísimos temas por trabajar. Por esta vez vimos apenas dos incisos, dos aspectos, y parece que esto tiene más o menos como 8 o 9 aspectos por ver. Entonces, nos vemos en la siguiente entrega con el mismo tema. Que tengas un excelente día.